Unidad Popular en Chile de 1970. En enero de 1970, Salvador Allende es designado candidato de la Unidad Popular a la presidencia de la República. En octubre 26 del mismo año, Allende es ratificado por el Congreso como el nuevo presidente de Chile. El acuerdo es logrado gracias al apoyo de la democracia cristiana, que condiciona su voto a la firma de un estatuto de garantías democráticas. En enero y febrero de 1971, el Congreso Nacional reforma la Constitución, introduciendo en ella las cláusulas de dicho estatuto de garantías, lo cual provoca la aceleración en el proceso de la reforma agraria y se inicia la nacionalización de los bancos y principales empresas. Y ellos, sin embargo, tenían un acuerdo con el señor Allende, y ellos lo llegaron a no poder. Ellos firmaron una serie de documentos, entre ellos materias referidas a la Constitución. ¿Quién no respetó en ningún momento al señor Allende? Ellos lo sabían. Bueno. En junio del mismo año es asesinado el exministro demócrata cristiano Pérez Sudovic por el grupo ultraizquierdista Vanguardia Organizada del Pueblo. El 1 de diciembre, los partidos de oposición organizan la llamada Marcha de las Cacerolas Vacías, que se transforma en la primera gran movilización anti-UP. En el año de 1972, el país vive una crisis política profunda. La oposición moviliza todas sus fuerzas con la intención de acrecentarla al máximo. Centenares de mujeres indefensas cayeron asfixiadas o heridas bajo las bombas lacrimógenas y los golpes de lajes y cadenas. En septiembre del mismo año se inicia la huelga de los camioneros. Las compañías norteamericanas de cobre amenazan con embargar los cargamentos de cobre en el extranjero. La UP denuncia un plan que pretende precipitar al país en una guerra civil. Meses después, la crisis se supera. Allende crea un gabinete con participación de los militares. En el año de 1973, en las elecciones legislativas de marzo, la Unidad Popular obtiene el 43.4% de los votos, lo que impide un derrocamiento constitucional. Los militares abandonan el gobierno. En junio del mismo año, los militares comienzan a aplicar la Ley de Control de Armas aprobada por la oposición. Esta ley solamente se aplica a fábricas, poblaciones y organizaciones populares, y su única consecuencia es un aumento de las tensiones. El bloqueo del Parlamento es total. El 11 de septiembre, un golpe de Estado termina con el Estado de Derecho en Chile. Las instituciones democráticas son clausuradas y reemplazadas por una dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quien crea una nueva institucionalidad basada en la represión y la eliminación sistemática de sus opositores. La Constitución así creada es la que rige aún hoy la República de Chile. En el asalto final muere Salvador Allende, quien se suicida. La gran mayoría de los sobrevivientes desaparecen. El golpe de Estado de Chile el 11 de septiembre de 1973. Fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército en conjunto de los Carabineros de Chile, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unión Popular. Salvador Allende asumió en 1970 como el presidente de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo, que ascendió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó una fuerte convulsión social. A mediados del año 1973, grupos dentro de la Armada de Chile planeaban derrocar al gobierno. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se asumió a Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército. En la mañana del 11 de septiembre, las cúpulas de la Fuerza Armada y Orden
y de orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Moneda. El golpe de Estado marcó el fin de un gobierno de la Unidad Popular que enseguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet, Chile, que hasta entonces se había mantenido como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Consecuencias inmediatas. Se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas del 11 de septiembre de 1973. Se le permitió a los civiles, previo control, abandonar el centro de las ciudades y dirigirse a sus casas en Santiago. Inmediatamente, las instalaciones de radios, portales, mayaguenas y corporación, todas las estaciones de TV excepto Canal 13, fueron silenciadas y sus operadores, locutores y directores detenidos a las 13:30 horas y llevados al Banco del Estado de Chile. Los diarios Clarín y El Siglo y otros fueron allanados y sus prensas destruidas. Se combinó a todos los ciudadanos a entregar sus armas de fuego a las comisarías de los carabineros. Se insistió a denunciar a los adherentes al gobierno por ser traidores a la patria, según decía el comunicado militar. Denunciándolos ante las comandancias y catones, se publicaron bandos que incitaban a la población a delatar a los líderes más prominentes de la unión política, tales como Carlos Altemaro, Volodía Telemón, José Toá, Luis Corlobán y otros. Se llamó a aquellos que tuvieran cargos representativos de grupos socialistas a entregar a las comisarías para una regulación en situación. Se detuvieron a miles de personas y fueron conducidas al Estado de Chile y luego al Nacional. Aquellas personas que fueran llamadas a viva voz y respondieran dentro de la multitud fueron ejecutadas en el mismo lugar como fue el caso de Victorio Jara. Las poblaciones populares, tanto como La Lengua, La Victoria y San Ramón, fueron allanadas y sus pobladores detenidos en masa. En la Villa La Reina se produjeron ejecuciones sumarias a aquellos líderes que se sorprendieran ocultos. Durante todo el día y toda la noche y toda la semana se escucharon disparos de ametralladoras en distintos puntos de la capital. Miles de perseguidores políticos se refugiaron en las embajadas de gobierno amigos de la Unión Popular, como fue el caso de Suecia, Italia, Canadá, Australia, Dinamarca, México, Unión Soviética y Cuba. Otras personas especialmente ajenas a la política se refugiaron en Canadá. El 15 de septiembre de 1973, Nixon, llamado Kissinger nuevamente, se lamentaba sobre lo que Kissinger calificó como los diarios llorones y a la sucia hipocresía de la prensa por concentrarse en la represión de los militares chilenos y a las condenas al rol jugando por Estados Unidos. En esta conversación telefónica que fue desclasificada en mayo de 2004, Nixon señala: nuestra mano se mantiene oculta en esto, y Kissinger replica: no lo hicimos nosotros, quiero decir, les ayudamos. Creo que las máximas condiciones posibles y en la que era de Eisenhower seríamos considerados héroes. El triunfo de la Revolución Sandinista. Una de las principales causas de la Revolución Sandinista fue la lucha contra la dinastía somocista que gobernó Nicaragua por casi 45 años. Esta dinastía tenía concentrada gran parte de las riquezas del país. Gran parte de las tierras pertenecían a los Somozas y sus allegados, teniendo una serie de diferencias sociales. A mediados de los años 70, parte de los líderes económicos del país y la Iglesia Católica se empiezan a alinear en contra del gobierno de Somoza. Se forman un movimiento de oposición dirigido por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, dueño del diario La Prensa, el mayor del país, y fuerzan al gobierno a realizar algunos cambios. Este grupo opositor encontró apoyo en las filas del Partido Demócrata de los Estados Unidos y en el gobierno estadounidense de Jimmy Carter, que impulsó una política exterior más respetuosa con los derechos humanos. En febrero se produce la insurrección del barrio de Minombo de Masaya y en agosto se realiza la toma del Palacio Nacional por una columna del Frente Sandinista de Liberación Nacional comandada por Eden Pastora.
La negociación para la liberación de los políticos secuestrados en el Palacio Nacional hace que muchos presos políticos queden en libertad y que se pueda publicar y difundir un llamamiento a la población a la insurrección. La insurrección se va generalizando y la represión gubernamental se agudiza y endurece, llegando a realizar ataques contra la población civil. Esto hace que el Frente Sandinista de Liberación Nacional adquiera apoyos que comienzan a llegar protestas de países extranjeros que presionan al gobierno somocista para que busque una salida negociada al conflicto. En marzo de 1979, las diferentes fracciones sandinistas firman el acuerdo de unidad y en junio se hace el llamamiento a la ofensiva final y en junio se convoca a la huelga general. El gobierno norteamericano intenta que la OEA destaque tropas de interposición en Nicaragua, pero no obtiene apoyo necesario de los países latinoamericanos presentes en la organización. Posteriormente, poniendo como pretextos motivos humanitarios, intenta afictar tropas en Costa Rica para intervenir en Nicaragua, pero esta oposición también fracasa. Lo mismo que los intentos de negociación con el Frente Sandinista de Liberación Nacional para la composición de una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Finalmente, los Estados Unidos de América del Norte se ven obligados a pedir a Anastasio Somoza Debayle su renuncia a la presidencia de Nicaragua, en un intento de controlar la situación. Somoza abandona el país el martes 17 de julio de 1979, dejando un vacío de poder en la nación. El 25 de febrero de 1990 se realizaron elecciones generales en las que el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo el 40.82% de los votos en frente del 54.74% que consiguió la Unión Nacional Opositora. 1. Una coalición electoral de 14 partidos encabezadas por Violeta Barrios de Chamorro y financiada y apoyada por Estados Unidos. Con el traspaso del poder a Victoria Chamorro se pone fin al periodo revolucionario sandinista. Urkullu anuncia la decisión de no renunciar a la presidencia y que completaría el periodo que le correspondía al general Somoza. Comenzó a reemplazar con jóvenes oficiales las posiciones más importantes del ejército vacantes al escapar con Somoza a la mayoría de los oficiales de alto rango. Ese mismo día, los cancilleres del Pacto Andino, Ecuador, Venezuela y Perú, reunidos en San José, Costa Rica, rechazaron públicamente la maniobra de Urkullu. Conminamos a Urkullu a que acate la obligación de transferir el poder, único motivo por el cual lo ocupa, pues su permanencia en él solo contribuirá a que la contienda actual adquiera nuevas y más violentas dimensiones bélicas. Urkullu dejó Managua y en un avión partió al exilio en Guatemala. La Guardia Nacional se derrumba al Frente Sandinista de Liberación Nacional, entra en Managua el 19 de julio de 1979, poniendo fin a la etapa dictatorial somocista, asumiendo las responsabilidades de gobierno mediante la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Dictadura militar en Brasil. Comenzó tras el golpe de Estado de 1964 y se extendió hasta la elección de Tancredo Neves en 1985. En la noche del 31 de marzo, el general Olímpio Mourão inició la revuelta avanzando con sus tropas hacia Río de Janeiro, donde se hallaba entonces el presidente Goulart. En el mismo día, la Embajada de los Estados Unidos en Brasil empieza la Operación Brother Sam, cuyo objetivo era asegurar el éxito del golpe. El jefe del Segundo Ejército, el general Amaury Creel, llamó por teléfono en la noche del día 31 al presidente Goulart para pedirle que renunciara o destituyera a sus asesores de izquierda, pero este se negó diciendo: «General, usted debe aferrarse a sus convicciones. Ponga sus tropas en la calle y traicióneme públicamente». El 1 de abril viajó a Brasilia y encontró que el Congreso se negaba a apoyarlo contra los golpistas. Esa misma tarde, Goulart voló al Porto Alegre en un avión de la Fuerza Aérea, planeando resistir ahí, esperando a que se definiera el primer ejército. El general Armando de Moroes, jefe del primer ejército, intentaba oponerse a la revuelta, pero finalmente unió sus fuerzas al general Amaury Creel. Goulart deseaba evitar una lucha entre soldados brasileños y ser considerado culpable de una guerra civil, por lo cual rechazó pedir la aviación que bombardease a los golpistas. En la mañana del 2 de abril,
El general golpista Floriano Machado informó a Goulart que las tropas sublevadas habían tomado Curitiba sin resistencia y se dirigían a Porto Alegre, instando al derrocado presidente a salir del país bajo riesgo de ser arrestado. Dictadura militar en Argentina. Los 6 golpes de Estado exitosos se realizaron durante el siglo XX en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los 4 primeros establecieron dictaduras provisionales, en tanto que los 2 últimos establecieron dictaduras de tipo permanente según el modelo de Estado burocrático autoritario. En los 53 años que transcurrieron desde el primer golpe llevado con éxito en 1930 hasta que cayó la última dictadura cívico-militar en 1983, hubo 6 regímenes militares en el poder. En ese periodo, todas las experiencias de gobierno, elegidas democráticamente entre radicales y justicialistas, fueron interrumpidos mediante los golpes de Estado. Dictadura paraguaya. Paraguay vivió con la dictadura de Alfredo Stroessner, uno de los regímenes autoritarios más largos y sangrientos de los instaurados en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado. Más de 3 décadas de gobierno dictatorial dejaron una estela de sucesos que hoy perduran como legado 23 años después de su caída, el 3 de febrero de 1989 por un golpe de Estado. La historiografía sostiene que Stroessner, a quien Augusto Pinochet en algún momento llamó maestro, sustentó su régimen no en la simple doctrina del terror, sino en el terror practicado desde el Estado. Para el Frente Guazú, agrupaciones de más de una veintena de movimientos y partidos progresistas paraguayos, la dictadura no fue solo cárcel, tortura, exilio y desaparición, sino también legado de sus males todavía vigentes: la corrupción, saqueo, contrabando, narcotráfico de armas y vehículos sustentaron el poder del dictador y derivaron a su vez en males estructurales y culturales. En un mensaje público por los 23 años de la caída de Stroessner, el Frente señaló que referirse a la dictadura es hablar del terrorismo de Estado y miedo sembrado de un régimen que impidió al pueblo paraguayo desarrollarse con valores democráticos y de tolerancia al disenso.